don José Blandón Castillo. Fernando, una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es, me estaban preguntando, ¿por qué nosotros acertamos lo que estaba pasando en Ecuador? Nosotros no tenemos ninguna bola mágica. Nadie tiene una bola mágica. Y el que la tiene, esos pronósticos no sirven. Lo que usted tiene que entender es la dinámica política de un país. Así como en Guatemala nosotros dijimos que la señora Torres tenía una margen de negatividad tan alto que le impedía ganar las elecciones presidenciales, así vimos en Noboa, el hombre que, a pesar de ser un hombre de 36 años, a ser un perfecto desconocido en términos de la verdadera política, porque es su padre, el que ahí fue Álvaro Noboa, sí, que fue 4 o 5 veces candidato, y nunca ganó. Este joven tenía el manejo y quería dividir el país, de que no fuera el anticorreísmo, sino el pro-Ecuador. Y creo que al final, con su victoria y el reconocimiento de la señora Luisa González, que creo que hizo un gran trabajo anoche. Muy sensato. Contrario a lo que pasó en Guatemala, la señora Torres todavía no reconoció su pérdida. A pesar que la diferencia en Guatemala fue de 22%. Acá fue de 4.2%. Así. Una más reñida, una mayor participación, más ordenada. Allá, ella respaldada por las fuentes de la derecha de Yamatei, impide esto. ¿Por qué le hablo de esto? Porque el proceso electoral panameño pasa por todas estas 2 semanas que quedan, los 7 días de esta semana, que terminan el 22, más los últimos 8 días que terminan el 31 de octubre, después de Halloween. Es que cuando tendríamos la oferta física, pero lejos de la oferta que nos debe mirar, que es hacia dónde vamos. Entonces, todas las especulaciones que hacemos, todo el análisis de que si este me gusta o no me gusta, porque no es una función. Nuestro análisis nunca está en función de si nos gusta, señor Noboa, si no nos gusta. Es si entendemos lo que está ocurriendo. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros le hablamos de Argentina, observe qué pasaría en Argentina si el peronismo entra como segundo o de primero y una de las 2 fuerzas de oposición entra de segundo o de primero. La derrota del peronismo la podemos cantar. La podemos cantar. A menos que el peronismo gane en primera vuelta, no hay forma que las 2 fuerzas de oposición más importantes, cuando no corren peleándose entre ellos, el caudal de ellos va hacia dónde? Hacia la oposición, al peronismo, al kirchnerismo además en específico. Porque además, con el desastre económico que hay en Argentina, la situación es bien complicada. No es la situación panameña. La situación panameña se ha caracterizado durante la época post-invasión. Primero, fíjese lo que hicimos los panameños en una época de invasión, Fernando. De invasión. Estaban los norteamericanos aquí, asume la conducción el presidente Endara. Y unos días más tarde, en la presidencia, el presidente Endara recibe a la dirección del Partido Revolucionario Democrático. En la presidencia. Al doctor Pérez Valladares y un miembro de su Comité Ejecutivo Nacional. Eso bajó las tensiones. Y Endara recuperó el camino a mayor velocidad de lo que todos estimábamos. Nosotros estimamos más de 10 años de recuperación. Él lo logró hacer en 5 años. Y quien gana las siguientes elecciones es el PRD. El objeto político de la invasión gana las elecciones bajo la dirección de Pérez Valladares. Y Pérez Valladares le quitó el retrovisor a su carro político y lo condujo hacia adelante. ¿Buscando qué cosa? Diferentes pensamientos. El amigo Chapman, un gran economista, fue su ministro de Economía. Noni de la Osa, su gerente del Banco Nacional. Don Gabriel Lewis Galindo, que dirigió, junto con todos nosotros, la campaña dura contra Noriega, fue su ministro de Relaciones Exteriores. Nada más para contar algunas de las cosas que hizo.
Y de Valladares pasamos a Mireya Moscoso. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora, en este periodo, nunca habíamos tenido tan enredado el mundo, Fernando. Porque cuando digo enredado, enredado el mundo. La situación de Panamá. Fíjese en la que nos encontramos en este momento. Nosotros nos encontramos frente a una perspectiva del desarrollo económico importante, siempre que resolvamos algunos 2 o 3 problemas fundamentales. Uno de ellos es el problema minero. Sí. Si nosotros resolvemos el problema minero, sin hacer caso a los radicales, que siempre los radicales de derecha o de izquierda, allá van. Miren, los radicales de derecha de los Estados Unidos tienen empantanado la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El partido de Abraham Lincoln, comparado con el partido de Donald Trump, porque es que Donald Trump es el máximo dirigente del Partido Republicano en este momento. No hay duda de eso. Mire la diferencia. El partido de Lincoln, el Partido Republicano, dirigió la guerra civil y la sacó a la nación norteamericana en unidad. En este momento, la tragicomedia que estamos viendo, no importa quién gane a estas alturas la presidencia de la Cámara de Representantes, la pérdida para la institucionalidad democrática de los Estados Unidos es grande, Fernando. No importa lo que pase. Si gana el señor Jordan, si pierde, el que ponga. Este espectáculo nunca se había visto en los Estados Unidos, Fernando. Es más, nunca habían sacado a un speaker de la Cámara. Sí. ¿Por qué le hablo eso? Si ellos que tienen una institución fuerte se enredan, imagínense nosotros con una institución atacada brutalmente todos los días de Dios, descalificándonos a todos por nombre, por cualquier cosa que usted diga, por cualquier cosa que pase. Entonces estamos en el camino del entrampamiento político. Y ahora que termina todo este proceso, nosotros vamos a pasar noviembre y diciembre, 2 meses que el calendario puede que para nosotros entre fiestas patrias, pero para el mundo lo que hay es una guerra virtual, real. No virtual, no, una guerra real. Una guerra real. Real. Una Ucrania asediada por Rusia. Y Rusia pidiendo ahora que Israel se maneje con cuidado y que no haya desangramiento mientras ellos siguen desangrando a Ucrania y robándose todo lo que está de la riqueza de Rusia. Vladimir Putin, mientras la República Popular China, con toda la riqueza que ha generado, con las reformas que se hizo en una combinación de un partido comunista políticamente, pero una economía capitalista. Sí. Ahora esa economía capitalista está bajo la depuración permanente y están poniendo trabas al desarrollo de China. Están convirtiendo a China, en vez de un actor importante con un esquema de coexistencia pacífica, lo estamos convirtiendo en un problema. Y fíjense en nuestra América, 3 países que impulsan la victoria de Noboa en Ecuador constituye una estabilización política para la región. Porque si el correísmo hubiera ganado, hoy estuviéramos hablando aquí de otro lenguaje, la radicalización de izquierda. Usted no me vio, ayer el Sur, se molestó por las declaraciones de la general Richardson. Paula Richardson. Pero Venezuela no le reconoce el derecho de expresión a decenas de centenares de radios que ha cerrado, Fernando, periódicos, televisión, ellos. Y entonces, esta victoria y lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Guatemala son procesos políticos que nos están indicando el grado de inestabilidad en que se encuentra incluso el señor presidente de Colombia. Entonces nosotros los panameños terminamos este fin de cuadrar la candidatura. Lo que me preocupa es que con esa misma velocidad con que cuadramos la candidatura no hemos cuadrado el camino que debemos tomar.
de aquí al 3 de marzo, perdón, al 3 de febrero, y del 3 de febrero al 5 de mayo del 24. ¿Y por qué esto es importante? Porque el presidente Cortizo necesita resolver, no él por él, es él por el país, el problema minero. Porque a su vez el problema minero le da oxígeno, no es que resuelve el problema del IBM, le da oxígeno al IBM, porque parte de los recursos, que no son pocos, estamos hablando de más de 900 millones de dólares, una parte, la mitad de esos recursos, va a reforzar el programa de invalidez para darle espacio a que el próximo gobierno pueda buscar caminos. Pero hay que comenzar a buscar esos caminos. Hay que comenzar a buscar esos caminos desde ahora. Además de eso, nosotros tenemos que desarrollar la política de que salir de las listas negras de manera que el centro bancario nuestro se fortalezca. El centro bancario es una parte importante del desarrollo nacional. Nosotros tenemos que fomentar la inversión extranjera directa. Uno de los grandes problemas que tiene Ecuador hoy es la caída de la inversión privada externa y la inversión privada nacional e externa. La falta de generación de empleo y la aplicación de medidas duras para poder resolver los problemas de deuda. Nosotros tenemos grado de inversión. Entonces nosotros tenemos que cuidar todas estas cosas, que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es una responsabilidad de todos. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos en una campaña, Fernando, de muerte al rey, quien quiera que sea el rey. Quien quiera que sea. Quien quiera, ¿no? Entonces, al cerrar eso, no tenemos entendimiento. Y no estoy diciendo que esto lo hace una sola parte. No, es que no nos damos cuenta. Y si hay alguien que depende de la economía mundial, ese alguien se llama Panamá. Nuestros principales recursos, Fernando, de ingresos, provienen de nuestra privilegiada posición geográfica. Y muchos de nuestros adversarios se alegrarían mucho de que nos vaya mal. Hombre. El problema es que no nos va mal. Bueno, es que las sombras negras están sobre nuestras cabezas. Si no, el caso Bimbo. Y esa decisión de esa panificadora de decir, ¿saben qué? Ya me harté de ustedes, mejor mudo mi operación a Costa Rica y punto. Y entiendo que lo que ellos quieren mover no es toda la operación, lo que quieren es la comercialización. Pero son fuentes de trabajo que claro, se pierden en Panamá. Claro, nosotros tenemos... Lo mismo ocurre con esta compañía bananera de Bocas del Toro, que nosotros no es que no estemos atrayendo inversiones. El problema es que nosotros la estamos echando. Claro. Y fíjese, claro, coincido con usted, y la posición de Molino en esto es clara. Sí. Mire, ¿esto cómo afecta? ¿Esto afecta nada más a los partidos políticos? No. Miren los llamados a la libre postulación. Se encuentran tan enredados como un mafá. Porque yo no conozco a nadie que vaya a un proceso electoral que no crea que va a ganar. Sí. No conozco a nadie, ¿eh? Y todo el mundo va a ganar, pero no todo el mundo va a ganar. Nada más van a ganar los puestos que están disponibles. El problema de esto es que en el medio de creer que la política es el arte de la parafernalia, del ataque por las redes sociales, de salir en TikTok, o de salir en Instagram, o de salir en esto. No, la política hoy es más compleja. No importa el país que sea. Fíjese el caso de Uruguay. Nosotros tenemos hoy un problema de agua en Panamá. No porque no tengamos agua, sino porque no tenemos una planificación para el uso del agua. Son dos cosas diferentes. Es el mismo problema que tenía Uruguay. Fernando, Uruguay tiene una de las cuencas hidrográficas más importantes del mundo. No es que no tenga agua, sí, es que el gobierno no hizo lo posible para hacer las inversiones con respecto a la disponibilidad de agua potable. Es la salinización del agua. Ese es un problema serio. Entonces, nosotros, no es que nosotros no tengamos eso. Nosotros tenemos una matriz energética que nosotros tenemos disponible hasta el año 29. Pero eso no es nada más el problema. El problema es que nuestras inversiones en distribución no son las adecuadas. Y como consecuencia de eso, el servicio que usted recibe no es el adecuado. Entonces nosotros tenemos que ver ese problema. ¿Por qué yo les planteo esto? Porque al final del día, una nación no se camina con un pedazo de la población de esa nación. Una nación se camina, y nosotros hemos hecho esfuerzos de eso. Post-invasión, hicimos un gran esfuerzo. Yo recuerdo cuando la señora María Moscoso tenía algún problema general,
el Partido Revolucionario Democrático no escatimaba esfuerzo en entrar, a apoyar, porque en democracia uno se mueve entre la colaboración y la oposición, entendiendo siempre cuándo es oposición y cuándo se es. Porque lo que debe privar es el interés nacional. Nosotros lo hicimos bien. ¿Cuál es el problema en la coyuntura actual, Fernando? Que nos hace impredecible. No tanto quién va a ganar, que eso lo vamos a ir resolviendo en la medida en que esto se vaya a aclarar, sino qué debemos hacer para el bienestar común. Que eso suena fácil decirlo, pero es complejo. Reformar la Caja del Seguro Social, reformar el sistema educativo, que no se ve con construcciones, es todo un tema de conocimiento. Reformar el código laboral para hacerlo a los jóvenes, a los nuevos empresarios, menos costoso, pero que cuando ellos se desarrollan, las riquezas que ellos generan benefician a sus trabajadores porque son empresas pequeñas. Y los trabajadores, para yo hacerlo cada vez más, que rindan más, le tengo que pagar más. Entonces nosotros tenemos una especie de un código para los que están trabajando, pero no para los que deben ir a trabajar. Entonces yo veo a todo el mundo hablando, Fernando, que genera empleo. Bueno, pregúntese cuántos de esos saben generar empleo. ¿Cuántos de esos entienden de verdad la importancia de la inversión directa extranjera? ¿Cuántos de esos de verdad entienden la importancia de un sistema financiero? ¿Cuántos de ellos entienden la necesidad de salir de las listas grises para poder tener más bancos de corresponsalía? ¿Cuántos lo entienden de verdad? Entonces ese es el deber de la dirección política. Llamo la atención a que en estos días, con todas las elecciones que estamos haciendo, que es la potestad de los partidos políticos, la potestad del elector es escoger mejor. Eso es todo. Que no envenenemos más el sistema. Que no hagamos el sistema más ácido, más invivible y que impida, es decir, la necesidad de coordinar. Ni siquiera se trata de una unidad. La unidad no quiere decir unanimidad. La unidad es lo que quiere decir fuerza motriz necesaria para hacer los ajustes que hayan madurado en el tiempo, los que no nos van a pasar. ¿Usted quiere saber eso? Mire la reforma constitucional en Chile, Fernando. ¿Cuál es su destino? Convertirse en una piedra en el zapato de quienes llegaron al gobierno con una reforma constitucional que desdibujaba el Estado chileno. Pero al fin y al cabo ese fue un intento de suicidio de la prosa clase política. Es decir, sí, pero no pasó, afortunadamente. De un lado y del otro. Pero ¿quiénes lo hicieron pasar? Los mismos de izquierda que empujaron esa reforma se pusieron a ella misma. Porque sacaron más votos. El rechazo sacó más votos que la capacidad con que el que quiera llegó al poder. ¿Eso qué significa? Que las fuerzas mismas de Boris se dieron cuenta que eso era un engendro. Eso pasa en nuestro país. Nosotros hemos vivido momentos difíciles, duros, complicados. Y hemos salido adelante porque siempre habíamos tenido una religión que unía a los panameños. Y creo que hoy la tenemos más cerca que nunca, pero nunca como antes estamos más ciegos frente a esa realidad.